Libre, pastor. Ok, gracias. Qué bendición, buenas noches, amada familia. Estamos en esta bendita, hermosa plataforma. Fuego continuo de oración de Tomando mi Nación. Y esta noche continuamos con nuestro programa, el Kairos de Dios, cumplimiento profético de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos un tema poderosísimo que conecta la historia actual con la profecía que dice las Sagradas Escrituras. Amigos y hermanos que nos ven, hay muchos líderes que casi no tocan estos temas. No sé cuál es la razón, pero para mí y para los que estamos acá es tan importante. La iglesia no es ajena de todos los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad y que paso a paso las sagradas escrituras se están cumpliendo con los tiempos y con los acontecimientos. Yo quisiera invitar o presentar esta noche a una persona muy especial. Le amamos, le tenemos mucho amor, cariño, agradecemos a Dios por su vida, por esa voluntad de trabajar en el reino de Dios, en su iglesia, con su esposa, con su familia, pero también el apoyo incondicional que él da al equipo de Tomando Mi Nación en Guatemala. Y él es nuestro amado pastor Román Gómez y pastora Raquel López. Recibámosle con un aplauso de amor y de cariño y que nos trae este hermoso tema, las 70 semanas de Daniel. Mi amado pastor Román, este es tu tiempo. Bendíganos. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Carlitos. La verdad que se le aprecia. Muy amable por el tiempo que me brinda en esta noche. Y para mí es una bendición, pues, compartir la bendita palabra del Señor. Y vamos a entrar en el tema, las 70 semanas del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo, sabiendo que la revelación proviene de Él, ¿verdad? Así que creemos eso en el nombre poderoso de Jesús, hermanos. Y antes de poder desarrollar el tema en sí, solo quiero poner bases para poder desarrollar el tema, puesto que las 70 semanas de Daniel están basadas en el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén, así lo dice Daniel capítulo 9. Pero quiero poner unas aristas para poder comprender qué es el pueblo hebreo, el pueblo judío o el pueblo israelita, porque tienen varias diferencias entre ellos y todos nosotros, ¿verdad? O el resto del mundo. Por ejemplo, hay tiempos que ellos manejan de manera distinta que nosotros. Un ejemplo claro es que nosotros, los días para nosotros terminan a las 12 de la noche y a las 12:01 ya es un día nuevo, es el día siguiente. O sea que a las 12 de la noche nosotros partimos entre un día y el otro día, mientras que el pueblo israelita no es así. Para ellos el día termina al caer la tarde, al caer el sol o a las 6 de la tarde. A esa hora termina el día y a esa misma hora, 6:01, comienza un nuevo día. Entonces, son pequeñas diferencias, pero que a la postre van marcando diferencias entre unos y otros, ¿verdad? Otro dato curioso entre ellos y nosotros es de que, por ejemplo, nosotros solo tenemos un calendario o solo celebramos dentro de un año, un año. Nosotros nos manejamos base el calendario gregoriano, ellos no. Ellos tienen dos calendarios, tienen un calendario que es el calendario religioso y el calendario civil. En el calendario religioso, ellos dan inicio en el mes de marzo, o ya sea en el mes de abril. Y en el calendario civil o agrario, que es cuando celebran ellos lo que es la fiesta llamada Rosh Hashanah, ellos pueden celebrarla ya sea en septiembre o sea en octubre. ¿Por qué digo esto? Porque hay diferencias entre el pueblo de Israel y nosotros, o el resto del mundo. Hay diferencias. Unos son los días, ellos comienzan de una manera diferente, nosotros comenzamos a una hora distinta. Nosotros tenemos solo un calendario, un año dentro de un año, mientras que ellos dentro de un año pueden tener 2 años. El calendario religioso y el calendario civil. Otra diferencia que ellos tienen entre ellos y nosotros es que, pensando siempre en esto del calendario de los meses, nosotros en un año tenemos 12 meses. Ellos pueden haber años que tienen 12 meses, pero años que tienen 12 meses o hay años que tienen 13 meses. Cuando es un año bisiesto, tienen 13 meses. ¿Por qué? Porque ellos o sea, se manejan de manera distinta. Hablo de esto porque quiero llegar a un punto, porque quiero explicar lo que es la semana 70 de Daniel. Otro ejemplo es que, por ejemplo, nosotros tenemos
dentro de una semana solo tenemos un sábado, o sea, un Shabbat. O sea, nosotros tenemos 6 días y tenemos un sábado, mientras que ellos no. Ellos dentro de una semana pueden tener un sábado o 2 sábados. Ellos manejan sábados semanales y sábados anuales o sábados altos. O sea, explico todo esto porque de igual manera, cuando hablamos de semanas, para nosotros, el pueblo occidental, nosotros tenemos semanas solamente de días. O sea, nosotros solo tenemos semanas de días. Un lunes, martes, miércoles, y así se va. Semanas de días. Mientras que ellos, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, los judíos, los israelitas, ellos no solo tienen semanas de días. Ellos manejan semanas de días, pero también manejan semanas de años. Por eso que el tema se llama las 70 semanas de Daniel. Y quiero explicar antes de desarrollar el tema de las 70 semanas, esta parte de que ellos tienen semanas de años, porque para poder entender y para poder comprender el tema. Mira lo que dice Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel 9, 24 dice, leo la versión Valera 60, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero note, al inicio del verso dice, son 70 semanas están determinadas. Esa palabra, 70 semanas, en el hebreo, en el original, cuando uno va al Strong, no está hablando ahí de una palabra que se llama Shebua. Y cuando la palabra de semanas es Shebua, no se refiere a semanas de días, sino se refiere a semanas de años. Shebua, y en Daniel 9:24, cuando habla de semanas que están determinadas para tu pueblo, son semanas de años. Algo más que tenemos que acotar, porque hago esta acotación. Porque cuando Daniel 9:24 dice, te lo voy a leer nuevamente, solo para que pongamos atención en esta parte. Dice, 70 semanas, está hablando el ángel Gabriel y le está hablando a Daniel. Y le dice, mira Daniel, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. O sea, notemos algo. La profecía que el arcángel Gabriel está dándole a Daniel, le está siendo muy enfático, muy claro en decirle, mira Daniel, estas 70 semanas son para tu pueblo, no es para otro pueblo, es para tu pueblo, Daniel, y para tu santa ciudad. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque en la palabra de Dios hay profecías que es para todo el mundo, hay profecías que son para la iglesia, pero también hay profecías que son exclusivas para el pueblo de Israel. En este caso, las 70 semanas, aunque nosotros tenemos que ver con las 70 semanas y estamos volteando a ver cómo va el reloj, porque las 70 semanas son como el reloj de Dios sobre Israel, pero la profecía en sí es para Israel, es para los israelitas y para la santa ciudad que es Jerusalén. Ok, teniendo eso claro, la palabra cuando se usa ahí, semanas, es la palabra Yeshua que le decía, o Yeshua, perdón, la palabra Yeshua, y esa palabra la podemos encontrar también en Levítico capítulo 25, verso 8. Te la voy a leer para que tengas un contexto más amplio de lo que estoy hablando de semanas de años. Mira, pues, Levítico capítulo 25, verso 8 dice, leo la versión Valera 70, y dice, y contarás 7 semanas de años. Mire cómo dice la versión, Valera 60. Y contarás 7 semanas de años. Y 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años, nuevamente semanas de años, verán a ser 49 años. Aunque ahí está hablando del jubileo, porque está hablando que cada 50 años hay un jubileo y hay una libertad, pero la palabra que se usa ahí es Shebúa, semana de años. Levítico 25:8, y saqué la palabra de Shebúa, de semana de años, de Daniel capítulo 9, verso 24, solo para estar claros. De igual manera, usted recordará, para poder reafirmar esto que les hablo de semanas de años, usted recordará al patriarca Jacob, cuando Jacob hace un negocio con Labán por su hija Raquel, le dice, mira, mira, mira Labán, quiero a tu hija, me quiero casar con ella, y Labán le dice, está bien pues, te la voy a dar, solo que vas a tener que trabajar 7 años. Esa palabra 7 años es una shebúa, son semanas de años. Por eso usted comprenda que cuando cuando Jacob se casa, llega la noche de bodas, usted sabe la historia, que no le dan a Raquel, sino le dieron a Lea, dice que al día siguiente, cuando él despierta y se da cuenta, habla con Labán y le dice, Labán, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora tenés que trabajar otros 7, otra semana más, le dice.
Esta semana es Shebúa, una semana de años. Ok, y entre paréntesis, hermano, a Jacob le dieron gato por liebre porque él compró al crédito, no compró de contado, ¿verdad? Si él hubiera Ujú. tenido el dinero de los 7 años, le hubiera pagado a Labán, pero él no le pagó. Entonces, hermanos, esos puntos aparte de la prédica, pero aprendamos a comprar de contado, no al crédito, ¿verdad? Si no, nos va a pasar lo de Jacob, que nos trabajó por Raquel y le paraban dando una lea, ¿verdad? Pero está el concepto ese de semanas de años. Ok, ya teniendo claro esa parte que Israel se mueve con semanas de años, por eso cuando uno lee Daniel capítulo 9 verso 24 y habla de semanas, está hablando de semanas de años, no semanas de días. Ok, ahora sí entremos al tema, un poquito más adentro. Y mire, pues voy a poner una base en esto. Daniel capítulo 9 versículo 2. Vamos a leer de Daniel capítulo 9 verso 2. Ok. Daniel 9:2, versión Valera 60 dice, en el año primero del reinado, este reinado es del rey Asuero, en el año primero del reinado del rey Asuero, yo Daniel dice, mire atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mire, Daniel está leyendo. Ojo, Daniel es un profeta y Daniel como profeta está leyendo a otro profeta. Mire qué curioso. Daniel es profeta de parte de Dios, pero dice en Daniel 9:2 que Daniel está escudriñando y está leyendo el texto que había escrito el otro profeta llamado Jeremías. Y cuando Daniel está leyendo lo que escribe Jeremías, Daniel lee que Jeremías había profetizado que sobre Israel había una profecía que iba a ser cautivo en Babilonia, pero el tiempo de cautividad iban a ser solamente 70 años, no más, solo 70 años. Daniel está leyendo el texto, se da cuenta que el tiempo está por cumplirse y Daniel comienza a orar, comienza a interceder, comienza a pedir perdón por su pueblo, comienza a pedir perdón por las generaciones, comienza a clamarle a Dios misericordia. Y está en eso, Daniel está clamando y está orando y está pidiendo misericordia, está metido con Dios, él está intercediendo por una nación. Entre paréntesis, antes de seguir avanzando, solo quiero decir algo y quiero acotar algo. Que Daniel como profeta de Dios, note algo, Daniel como profeta de Dios, dice la Biblia en Daniel capítulo 9 verso 2 que Daniel estaba leyendo textos bíblicos, estaba leyendo a Jeremías. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Daniel siendo un profeta genuino de Dios, Daniel podía interpretar sueños, a Daniel le aparecían ángeles para hablarle, para darle revelación. A pesar de todo eso, Daniel nunca jamás dejó de estudiar la Biblia, nunca jamás dejó de estudiar a los profetas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hoy en día, ¿cuánto profeta hay que se dice llamar profeta, pero lo que no tiene ningún conocimiento absoluto de la palabra de Dios? O sea, ojo con eso. Si usted conoce un profeta, de ese profeta que habla de parte de Dios, debería saber por lo menos Biblia y después comenzar a profetizar. Porque profetas que profetizan y no tienen Biblia, perdónenme, lo que tienen es un espíritu de pitón. Porque la Biblia dice en 2 de Pedro, usted se recordará, en 2 de Pedro dice que no hay profecía más exacta que la que está escrita en la palabra del Señor. Por eso usted mira que Daniel, siendo un profeta genuino, él está estudiando la bendita palabra de Dios. Y estudia la palabra de Dios, y cuando está estudiando la palabra de Dios, cuando está escudriñando a los profetas, él se da cuenta que Jeremías escribe y suelta una profecía que dice que el pueblo iba a estar cautivo, pero esa cautividad iba a estar solo por un tiempo, por 70 años. Y él al darse cuenta que eran 70 años los que el pueblo tenía que estar cautivo, él comienza a orar, él comienza a clamar, él comienza a interceder por el pueblo para que venga esa liberación, para que Jehová se acuerde que él había dicho que solo eran 70 años de cautividad. Imagínese esto. Le voy a leer el texto que Daniel estaba leyendo en ese momento, porque dice la Biblia en Daniel 9:2 que él estaba leyendo lo que Jeremías había escrito. Se lo voy a leer. Lo que Daniel en ese momento estaba leyendo está en Jeremías capítulo 25. Voy a leer del verso 8 al verso 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, o sea, pueblo, ustedes no han oído mis palabras, dice Dios, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Ahí Israel estaba dividido en las tribus del norte y tribus del sur. Dice Jehová, y a Nabucodonosor,
rey de Babilonia, mi siervo, mire, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, le dice, mi siervo Dios, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y ruido de lámpara. Y toda esta tierra, mira lo que dice Dios, y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es lo que estaba leyendo Daniel, 70 años, sigo leyendo. Y cuando sean cumplidos los 70 años, dice Dios, castigaré también al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra, sobre Babilonia, todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra las naciones. Mire qué glorioso, porque un profeta está leyendo a otro profeta. Lo importante de uno es escudriñar la palabra de Dios. Lo importante de uno saber en qué está parado uno como Perdone, siervo y como pastor, ministro de Dios. me puede dar la cita bíblica? Porque estoy subiendo todo en Facebook Live. Ok, La ok. última. La última cita que está leyendo de Jeremías es Jeremías capítulo 25, verso 8 al verso 13. Gracias, pastor, perdón. Amén, no hay pena. O sea, decía que era lo importante. Cuando Daniel tiene esa revelación de las semanas, de las 70 semanas de Daniel, Daniel, hermanos, Daniel, o sea, pongamos énfasis en esto, porque Daniel no estaba perdiendo el tiempo. Daniel no estaba jugando fútbol, Daniel no andaba en otra cosa, Daniel estaba en los negocios de Dios. Daniel estaba metido en oración, Daniel estaba intercediendo, Daniel estaba escudriñando la palabra del Señor. Daniel tenía una hambre por saber y conocer los tiempos de su nación. Por eso, cuando Daniel está leyendo esto, Santo Dios, esto dijo el profeta Jeremías y él entiende, hoy estamos nosotros, estamos en cautividad, hoy nosotros estamos acá aquí en Babilonia presos, pero este cautiverio va a acabar, se va a terminar. Imagínate entre paréntesis, cuánta gente por no saber los tiempos o no meterse con Dios a la intimidad de Dios para que sean revelados sus tiempos, de repente el día de hoy todavía está viviendo en cautividad. Daniel se da cuenta que está a punto de terminar el tiempo de los 70 años de cautividad y él comienza a orar. Él comienza a clamar, él comienza a interceder, él comienza a pedir perdón por todos sus pecados, por todas las rebeliones, no solo de él, sino también de su generación. Ojo con eso. Daniel era un hombre que estaba metido con Dios. Daniel tiene esta revelación a causa de que él está alineado con Dios, él está pensando en Dios, él está pensando en su pueblo, él no solo pensaba en él pensaba en el pueblo. ¿Quieres tú, hermano, que nos estás viendo esta transmisión? ¿Quieres tener revelación de Dios? Comienza a pensar en el próximo. Comienza a meterte con Dios, comienza a orar, comienza a ayunar, porque ahí viene la revelación. Daniel lee esto, Daniel lee esto de las 70 semanas, Jeremías, y Jeremías 25:12, y dice, y cuando se han cumplido las 70 semanas de años, mire qué tremendo, porque Daniel está en Babilonia, está leyendo este texto de Jeremías, y cuando lee el texto de Jeremías dice, wow, Dios nos va a castigar y nos va a mandar, es algo que está profetizando Jeremías. Jeremías había profetizado por 40 años de que Babilonia se iba a levantar y que Babilonia los iba a atacar. Pero durante esos 40 años que Jeremías está profetizando y está diciendo, pueblos, arrepentite, pueblo, escuchar la palabra del Señor, pueblo, escuchar, pueblo, escuchar, pueblo, escuchar, no lo escuchó. Y llegó el rey de Babilonia y llegó Nabucodonosor a hacer cautivo a Israel, a las tribus de norte, y las llevó cautivas. El punto es que Daniel está leyendo eso y lee eso de Jeremías 25:12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, mire qué tremendo, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Daniel está ahí, está viendo un palacio opulento, Daniel está viendo riquezas, pero también la misma palabra del Señor, al leer la profecía de Jeremías, él también se da cuenta que el reinado de Babilonia iba a caer porque Jeremías lo estaba profetizando. Dios ya había hablado que aunque en ese momento Babilonia estaba gobernando, ese reinado de Babilonia también iba a caer. Mire qué tremendo, hermano. Porque aunque Daniel podía ver todo lo opulento en ese momento, también él tenía la revelación que en determinado momento, en el tiempo de Dios, ese reinado malo, malvado, iba a caer. Por eso es aquí lo importante es que uno esté alineado a la palabra del Señor y uno esté conectado con el Señor.
Sigamos con esto, porque, hermanos, pasan cautivos 70 años. 70 años. O sea, Daniel y toda esa generación pasa cautiva 70 años. Jeremías, no, note esto, porque Jeremías lo profetiza por 40 años, diciendo, miren, hermanos, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Va a venir a Babilonia y nos va a tomar cautivos, arrepiéntanse. Y nadie quiso escuchar, nadie quiso doblar su corazón, nadie. Pero eso, hermano, eso no venía solo de Jeremías. Es más, porque la Biblia dice, y la Biblia nos enseña cuando uno escudriña a Isaías, que Isaías también había profetizado esto, porque el primero que le dan la revelación de que Israel iba a ser cautivo por Babilonia fue a Isaías. Y a Isaías Dios se lo revela. Usted se recordará que en Israel existía un rey que se llamaba Ezequías. Ezequías, usted lo recordará porque Ezequías dice que estuvo enfermo, dice que estuvo enfermo de muerte. La Biblia dice que, es más, Dios le habla a Isaías y sabe que Isaías anda a decirle a Ezequías que ordene su casa porque va a morir. Y cuando llega el profeta Isaías con el rey Ezequías, le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Mira, perdóname, yo vengo de parte del cielo, pero Dios dice que tú te vas a morir. Así que ordena tu casa porque tú te vas a morir. Y en esa profecía, en esa declaratoria que le da el profeta Isaías, dice la Biblia que Ezequías se voltea a la pared y comienza a orar y comienza a clamar y le dice, Señor, acordate de lo que yo te he servido, acordate, Padre, cómo yo me he humillado, acordate cómo te he servido con corazón íntegro. Y en esta oración de Ezequías, dice que Isaías va saliendo por el patio y Dios le habla, ¿sabes qué? Le dice Dios a Isaías, regresa con Ezequías y decirle que le voy a dar 15 años más de vida. Entonces se recordará de eso. Viene Isaías, solo estoy recapitulando para recordarles que de ahí es que viene que Israel iba a ser cautivo en Babilonia 70 años. Viene Isaías, regresa con Ezequías y dice, ¿sabes qué, Ezequías? Dios ha escuchado tu oración y ciertamente, dice el profeta Isaías, Dios te va a dar 15 años más de vida. Ezequías es una locura, está alegre por todo lo que Dios acaba de desatar sobre él, la bendición de darle 15 años más de vida. Viene y la Biblia relata y la Biblia dice en Isaías 39, del 1 en adelante, usted lo puede buscar en su casa, del 1 al 7, dice, Isaías 39, del 1 al 7, dice, y ahí relata que el rey de Babilonia con su hijo le mandan presentes a Ezequías. Y cuando le mandan presentes a Ezequías, le dicen, ¿sabes qué, Ezequías? Nos alegramos de que estés sano, nos enteramos que estuviste bien enfermo, pero sabemos de que Dios te sanó. Se lo estoy parafraseando. Viene Ezequías y los invita, ellos llegan a su casa. Llega el rey de Babilonia y Ezequías en su alegría de que ha sido sanado, que tiene 15 años más de vida, llegan estos de Babilonia de muy lejos, dice la Biblia, llegaron ahí con él y dice que cuando llegaron ahí con él, dice que Ezequías les abrió su casa, les abrió el palacio, les enseñó los tesoros que tenía en palacio, les enseñó el armamento que tenía, les enseñó todo lo que había en la casa de Ezequías. Ezequías se los enseñó a eso. Dice la Biblia, en Isaías 39:7, dice que Isaías llegó entonces con Ezequías. Y le dice, ¿sabes qué, Ezequías? ¿Qué has hecho? No, hombre, es que vinieron de lejos. Dice, no, por lo que acabas de haber hecho, de meter intrusos a tu casa y haberles enseñado todo lo que les has enseñado, dice Isaías, viene juicio sobre esta nación. Y ciertamente vendrá el tiempo, dice Isaías, donde ustedes serán cautivos y donde vendrá Babilonia a tomarlos y a tomar posesión de todo. Y dice Isaías, no solo eso, sino dice también, y tomarán a sus jóvenes, dice Isaías, y los volverán eunucos. Y mire qué tremendo, mire qué tremendo. Esa declaratoria de cautiverio llegó a causa, y ojo, y note para aprender en este tiempo, porque esa declaratoria de cautividad, de que iba a haber prisiones en esa casa, llegó a causa de que Ezequías abrió la puerta de su casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no le abre la puerta a tu casa a cualquiera. Es que mira, tenés que tener la revelación que a tu casa, a tu lugar más íntimo, a tu lugar más sagrado, no puedes invitar a cualquiera. Ezequías invita a estos. Y porque invitó a estos, el cielo le desata un juicio que iba a durar 70 años de cautividad. Y no solo esto, no solo eran los 70 años, sino dice la Biblia, usted lo puede leer ahí, Isaías 39:8 dice, que cuando suelta el juicio, dice también
que sus jóvenes serán eunucos, que tenga oídos que oiga, pero una juventud que va a ser eunuco, una juventud que no iban a poder tener hijos, una juventud que no iban a poder tener descendencia. Y lo más lamentable y lo que a mí me golpea cuando, perdone que esté hablando de esto, hermanos, pero es que viene por los 70 semanas de cautividad y viene también porque Daniel estaba metido ahí. Pero te lo quiero enseñar y te lo quiero dejar en tu corazón. No abras la puerta a cualquiera. No dejes que a tu casa entre cualquiera, porque de repente puedes soltar un juicio. Tú no sabes a quién estás metiendo a tu casa. En apariencia pueden tener ángeles de luz, pero la Biblia dice que Satanás se va a disfrazar de ángel de luz para engañar a muchos. Lo decía anoche en la iglesia y lo compartía anoche en la iglesia porque le decía a la iglesia que en Apocalipsis dice la Biblia que hay una mujer que la catalogan que era una profetisa llamada Jezabel. La catalogan como profetisa, la catalogan de que era profeta y que era maestra. Aquí en la tierra esa mujer le decían profeta, le decían maestra, pero en el cielo, en Apocalipsis dice que era una ramera. Mira qué tremendo, porque la revelación del cielo era, wow, para esa mujer que está profetizando, esa mujer que está enseñando, allá en el cielo la miraban como ramera, aunque aquí la miraran como profeta. Así que ten cuidado a quien le abre la puerta a tu casa. Ezequías abre la puerta de su casa y trae un juicio, trae cautividad, trae que los hijos, su descendencia, los que iban a ser llevados a Babilonia, iban a ser eunucos. ¿Por qué? Porque Ezequías abrió la puerta a quien no tenía que abrirla. Me golpea esto, te decía hace un momento que me golpea esto, ¿sabe por qué? Porque cuando Isaías le suelta esta profecía a Ezequías y le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Va a venir cautividad de 70 años y van a venir tu generación, van a ser eunucos. La respuesta de Ezequías, mire, es terrible, porque la respuesta de Ezequías dice en Isaías 39, dice que la respuesta fue, pero si en mi tiempo, en lo que yo viva, hay paz y me va bien, no me interesa qué va a pasar con las generaciones. Mire qué padre, mire qué rey, que no le importaba lo que podía pasar en las generaciones venideras, le importaba solo que él estuviera bien. Esto es terrible. Es el mismo caso de que le pasó a Abraham, porque Abraham dice en Génesis capítulo 15 que Dios le habla a Abraham y le dice, mira Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar descendencia, te voy a dar heredad, y le suelta muchas bendiciones, yo soy tu escudo, yo soy tu adarga, Abraham, y te voy a dar descendencia. Y en medio de esa gran bendición que Dios le está soltando, que va a haber bendición y que va a ser padre de multitudes y que va a tener muchos hijos, Dios también le dice, estoy hablando de Génesis capítulo 15. Y en Génesis capítulo 15 dice Dios que le dice a Abraham no, porque no era Abraham, era todavía Abraham. Y le dice, Abraham, ¿sabes qué? A la descendencia que yo te voy a dar, va a llegar un momento, va a llegar un tiempo donde van a estar cautivos 400 años. Mire, 400 años. Y usted mira que esa profecía que Dios le estaba hablando a Abraham se cumplió. Es más, no se cumplió 400 años, porque la Biblia dice que Israel estuvo 430 años cautivo. Pero me llama la atención algo, que cuando a Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Va a haber una cautividad de 400 años sobre tu descendencia, Abraham no dice nada. Abraham no ora, Abraham no intercede, Abraham no dice, Padre, por favor, ten misericordia, son mis tatara nietos, Padre, ten misericordia. Abraham no dice eso. A Abraham le importaba que tuviera un hijo y que ese hijo estuviera bien y que él estuviera bien. Le hablo en esta hora a los padres, Padre, tened cuidado y tened responsabilidad porque recordate de que tus hijos son la herencia que Dios te ha dado. ¿Qué padre va a querer que su descendencia, que sus nietos o bisnietos paren en cautiverio? Nadie, ningún loco, nadie quisiera eso. Pero miramos a un Ezequías que no le importó eso y no intercedió, no pidió perdón, no se arrepintió. Miramos a un Abraham que recibe la profecía de cautividad de 400 años y tampoco hace nada. Y qué terrible, hago acotación en el pueblo de Israel, porque la profecía marcaba y determinaba que eran 400 años de cautividad, no 430 años. Israel estuvo 30 años más de tiempo cautivos en Egipto por no conocer los tiempos, por no estar alineados con Dios. No, de repente no conoces a alguien que de repente está metido en juicios y metido en situaciones complicadas y tal vez ya no es el tiempo de estar ahí.
pero porque como no nos alinean con Dios y como no le piden al Padre la revelación para entender sus tiempos, por eso siguen ahí. Bien tenía razón Salomón cuando Salomón decía, el hombre por no conocer sus tiempos, Eclesiastés lo escribe Salomón, el hombre por no conocer sus tiempos es igual que el pez que cae en medio de redes y ahí es atrapado por no conocer los tiempos. Amado y amada, que tú que me estás escuchando, te pido de favor que te metas con Dios para saber cuáles son tus tiempos, para conocer cuáles son los tiempos de Dios y cuál es lo que Dios quiere para tu vida. Daniel entendió eso. Daniel tuvo la sabiduría de parte del cielo, porque Daniel estaba escudriñando a los otros profetas. Lee a Jeremías y cuando está leyendo a Jeremías, él se da cuenta, ¡pum! Se da cuenta, santo Dios. Son 70 años, él hace el conteo, son 70 años de cautividad. Voy a comenzar a orar y voy a comenzar a clamar para que cuando llegados los 70 años venga libertad, no solo para mí, sino también a mi pueblo. He ahí lo importante de estar uno metido con Dios y alineado con Dios. Continúo con lo que traemos la semana 70 de Daniel, porque solo se está poniendo este preámbulo, porque Daniel está orando en Daniel capítulo 9, Daniel 9:12, Daniel está orando, él está intercediendo para que venga libertad, porque ha leído a Jeremías. Y como leyó Jeremías 25, él entendió de que venía el tiempo de libertad. Daniel ora, Daniel clama, Daniel se mete con Dios, y en ese meterse con Dios viene un ángel llamado Gabriel. Y viene Gabriel y le suelta y le desata la revelación de las 70 semanas. Leámoslo. Daniel capítulo 9, verso 20. Voy a leer Daniel capítulo 9, del verso 20 al verso 21. Y vamos desglosando. Mire lo que dice. Aún estaba hablando, llorando y orando por lo de los 70 años de libertad. Él estaba todavía hablando y estaba orando todavía. Dice la Biblia, y confesando aún mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. 21. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Mire, llegó a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué hora recibió la revelación Daniel? ¿A qué horas llegó el arcángel Gabriel para darle esa revelación y llevarle respuesta? Dice que llegó a la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde, iglesia, pues si usted no lo sabía, son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde. Por eso cuando usted lee Éxodo capítulo 12 y Jehová establece la Pascua en honor a Jehová, dice que el cordero que iban a sacrificar en la primera Pascua en honor a Jehová, estoy hablando de Éxodo 12, dice en Éxodo 12 que tenía que ser sacrificado en medio de las 2 tardes. En medio de las 2 tardes, exactamente a las 3 de la tarde. Por eso usted recordará también que cuando viene nuestro amado Jesucristo y va a la cruz del Calvario y Jesús entrega su espíritu, Jesús lo entregó también a las 3 de la tarde, porque el sacrificio del Cordero Pascual tenía que ser a las 3 de la tarde, en medio de las 2 tardes, en medio de las 2 tardes. Tengo que No sé retirarme si o alguien tengo ahí que tiene salir. su micrófono encendido, tal vez si me hace el favor de mutearlo, porque gracias, gracias. Gracias ahí. Gracias, pastor. Perdonen ahí, pero estaba viendo ahí, me estaban desconcentrando. Entonces les decía que el sacrificio del Cordero Pascual fue a las 3 de la tarde. Y Daniel está orando en el sacrificio de la tarde, que es a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Daniel estaba orando, mire hermano, mire qué tremendo, porque dice que Daniel había estado orando todo el día. No fue que uno oró una hora, no fue que oró media hora, él había estado orando todo el día, orando, metido, intercediendo, ayunando, clamando ahí, y en medio de esa gloria que él está, cabal a la hora del sacrificio, aparece Gabriel. Viene el ángel Gabriel y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Daniel? En medio de las 2 tardes, ahí llegó. Y mira lo que dice, verso 22. Daniel 9:22 y dice, y me hizo entender, a la hora del sacrificio de la tarde baja él, y le habla esto, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ojo, entre paréntesis, ¿querés sabiduría y entendimiento? Metete a orar, metete a ayunar, venete a clamar por todo el pueblo, porque ahí viene la sabiduría y el entendimiento. 23. Al principio, le dice el ángel Gabriel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártelo, porque tú eres, mira lo que le dice a Daniel, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. Ahí entramos a lo que te leía al inicio. Daniel 9:24. Mire lo que dice. ¿Entiende pues, Daniel? Te vengo a dar sabiduría y te vengo a revelar esto. Daniel 9:24 dice, ahí está la semana 70 de Daniel. Dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué están determinadas estas 70 semanas? Número uno, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel, estas 70 semanas para estas 6 cosas están. Habría que dejarlo en otro estudio para desglosar esas 6 cosas. No me voy a detener en eso. Sigamos leyendo verso 25, pues. Verso 25 dice, ¿sabe pues, Daniel? Y entiende. Ahí le da, en el verso 24 dice, ¿sabes qué, Daniel? Son 70 semanas que están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Daniel, son 70 semanas para tu pueblo y para tu santa ciudad. O sea, para los israelitas y para Jerusalén, Daniel. Ahora pues se dice, y después de las 70 semanas, el 25, ¿sabe pues y entiende? Ahí le desglosa y le da cuándo es que va a iniciar y cuándo es que van a comenzar a terminar. Mire y entienda, mire lo que dice. ¿Sabe pues y entiende, Daniel? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, desde que se da la orden para salir a edificar hasta la venida del Mesías príncipe, dice la Biblia, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, dice el ángel, y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el alrededor. Ok, aquí comienzo el estudio. Ya terminé mi pequeña introducción de la semana 70 de Daniel. Aquí comienzo el estudio. Mire, pues, vimos que cuando hablaban de semanas era la palabra Shebua, y Shebua quiere decir semanas de años. Estaba hablando ahí entonces de semanas de años, de 70 semanas de años. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la indicación y traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel y sobre Jerusalén. Verso 25. Ahí le da la instrucción. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente de Daniel 9:25. Nueva traducción viviente, Daniel 9:25. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, más 62 conjuntos de 7, desde el momento que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Ok, mire pues. Ahí el ángel Daniel le dice, el ángel Gabriel le dice, mira Daniel, van a venir 7 tiempos, o sea, 7 semanas. Van a venir 7 semanas, a esas 7 semanas tenés que agregarle 62 semanas. Entonces serían 69 semanas. Serían 69 semanas. O sea, esas sobre 69 semanas, entiende Daniel y comprende que va a comenzar la semana número 1, Daniel, va a comenzar la semana número 1, entiende pues la salida, y le dice en 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reconstruir y edificar a Jerusalén hasta Mesías. Ok,
La primera, donde da inicio la primera semana de las 70 semanas de Daniel, amados hermanos, es cuando se da la orden para edificar y reconstruir nuevamente Jerusalén. Jerusalén estaba destruida, Jerusalén estaba devastada, el templo estaba destruido. Usted recordará, si usted me acompaña, Nehemías capítulo 2. Voy a leer Nehemías capítulo 2, voy a leer del 1 al 8, porque Daniel 9:25 dice que el inicio de la semana 70 será cuando se da la orden para edificar el templo y construir los muros de Jerusalén. Esta orden que estaba profetizada por el ángel Gabriel viene Nehemías y él es el que ejecuta esta orden, no solamente Nehemías. Se levanta Nehemías, se levanta el escribano Esdras y también se levanta Zorobabel. Esos tres personajes se levantan y van a Jerusalén para comenzar a edificar Jerusalén. Le leo Nehemías capítulo 2, verso 1. Dice, sucedió en el mes de Nisan. Sucedió, ojo con eso, te pongo en contexto, sucedió en el mes de Nisan. Cuando la Biblia habla en el mes de Nisan, o cada vez que la Biblia usa Nisan, o dice mes de Aviv, es el mismo mes. Nisan y Aviv es el mismo mes. Pero Nisan o Aviv tiene la particularidad de que este mes de Nisan o Aviv es siempre el inicio del calendario religioso. Este inicio del calendario religioso es, ya les dije al inicio, puede ser en marzo o puede ser en abril. Entonces, esta orden, cuando eso sucedió en el mes de Nisan, pudiéramos traducirlo en tiempos modernos que esto sucedió en el mes de marzo o en el mes de abril, dependiendo qué año sería ahí. Puede haber sido en el mes de marzo o en el mes de abril. Sucedió pues, regresemos pues. Nehemías 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, del rey, tomé el vino, está hablando Nehemías, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, le dijo el rey. Entonces temí, dice Nehemías, en gran manera. Y le dije al rey, recuérdese que un copero delante del rey nunca jamás podía estar triste. El copero que estaba delante del rey estaba triste, era pena de muerte, lo mataban en automático. Por eso es de que Nehemías dice que se preocupó por un momento. Ok, entonces temió por gran momento. Verso 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro? Dice Nehemías. Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según le beneficie, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías 11, 2:11 siempre. Llegué pues a Jerusalén, pide las cartas, sale con las cartas. 2:11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, comenzó a hablarle al pueblo. Leemos ahora Nehemías capítulo 2, verso 17. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal, le está hablando al pueblo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid, dice Nehemías, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantemos, edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Aleluya. Aquí, iglesia, amados hermanos,
en este pasaje de la historia que estamos leyendo en Nehemías, juntamente, como decía, con Esdras y Zorobabel, esos tres varones valientes se levantan, cumpliendo la profecía que se había sido dado sobre Daniel en Daniel 9:25, donde dice, cuando sale la orden para edificar el templo, ahí comenzaron a contar las 70 semanas de Daniel. Ahí comenzó la semana número 1. Los primeros 7 años ahí iniciaron. ¿Cuándo? Cuando Nehemías sale de palacio con la orden del rey para ir a edificar, ahí comenzó la semana número 1. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia. Lo leímos ahí, se lo vuelvo a leer. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, eso fue cuando ese fue el banderazo. El banderazo es cuando sale la orden para edificar Jerusalén y luego dice, hasta Mesías príncipe. Hasta Mesías príncipe iban a haber 69 semanas. Hasta la venida de nuestro glorioso amado Jesucristo van a haber 69 semanas. Te leo Daniel 9:26, dice, y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Hasta que se le quite la vida al Mesías, hasta ahí llega la semana 69. Ojo con esto. La semana número 1 comienza cuando sale la orden para edificar Jerusalén, para edificar el templo, para construir los muros. Cuando sale esa orden y Nehemías, el escribano de Esdras y Zorobabel se levantan y van a Jerusalén y comienzan a edificar, ahí comenzó a contar la semana número 1 de las 70 semanas. Ahora bien, la Biblia dice en Daniel capítulo 9, versos 25 y 26, que hasta que la manifestación del ungido del Mesías, y en el verso 26 dice que hasta que se le quite la vida al Mesías, hasta ahí llega la semana 69. Ojo con esto, hasta ahí llega. O sea, cuando Jesús llega a la cruz, cuando Jesús es muerto, ahí en la cruz, bueno, él no es muerto porque él entregó su vida. A mí, mi vida nadie me la quita, dice Jesús, yo entrego mi vida. Cuando Jesús entregó su vida, cuando Jesús entregó su espíritu, hasta ahí llega la semana 69. Ojo con esto, hasta ahí llega la semana 69. Te lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, Daniel 9:26 dice, después de este periodo de 62 semanas, de 62 conjuntos de 7, matarán el ungido, sin que parezca que haber logrado nada, y surgirá un gobernante. Ok, hasta aquí llegan las semanas 70, la semana 69. Hasta cuando Jesús dice que está en la cruz del Calvario, está crucificado ahí, y hasta que él dice, ¿se recuerda usted que en Mateo 27:50, dice que Jesús gritó una vez más y entregó su espíritu? ¿Se acuerda que así dice la Biblia? Cuando Jesús dice, y Jesús habiendo clamado otra vez, a gran voz, dice, cuando Jesús hubo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Estoy hablando de Mateo 27:50. ¿Se recuerda? Hasta ahí llega la semana 69. Hasta ahí llega la semana 69. Y entre paréntesis, qué glorioso, hermano. Ese momento en Mateo 27:50, cuando Jesús entrega su espíritu. Porque usted recordará que en el verso 51 en adelante, 52, 53, 54, dice la Biblia que cuando Jesús entregó su espíritu y murió, dice que en automático, dice que el templo de Jerusalén se rajó a la mitad, se partió en dos. Las piedras, dice la Biblia, que se partieron en dos. No solo esto, dice que los sepulcros, en los lugares de sepulcro, dice que las piedras se abrieron los sepulcros. No solo eso fue impresionante, porque ni bien él entrega su espíritu, o sea, ni bien él muere, y ya algo comienza a aparecer en la atmósfera. El templo se raja, las piedras se parten en Dios, los sepulcros se abren. Es más, dice la Biblia, que en ese momento los que estaban muertos en los sepulcros, muchos resucitaron. Y no solo eso, dice que resucitaron, y después de que Jesús hubo resucitado, ¿cuántos días estuvo Jesús muerto? 3 días. La Biblia dice en Mateo 27, como 52 o 53, que resucitaron, pero no salieron de los sepulcros, sino hasta que Jesús había resucitado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ni bien muere Jesús, entrega su espíritu, y muchos resucitan en las tumbas, pero no salieron
no podían salir porque Jesús es la primicia. Porque dice la Biblia que hasta que después de que Jesús resucitó, hasta ese momento salieron estos. Estoy hablando de Mateo 27, 50, del 50 al 54, más o menos 55. Ok, hasta ahí, recuérdese que hasta ahí llega la semana 69. Así como cuando da inicio a la semana 70, da inicio con la orden para la edificación y la construcción de Jerusalén y de la edificación del templo, y sale Esdras. Recuerda que no solo salió Esdras, salió Nehemías y salió también Zorobabel. De igual momento hubieron varios acontecimientos en el mismo momento. Ahí, iglesia, hasta ahí llega la semana 69. Ahí nos falta una semana todavía, que es la semana 70 o la 70ª semana. Hasta ahí llega la semana 70, cuando Jesús entrega su vida, y luego usted sabe que Jesús pasa un tiempo, se le pasa apareciendo a los discípulos. Es más, dice que en Hechos de los Apóstoles Jesús llega y Jesús llega y se le aparece a muchos en el Monte de los Olivos, y Jesús es arrebatado. Ahí cuando Jesús es arrebatado, inmediatamente después llegan al aposento alto, ahí desciende Pentecostés. Inmediatamente después de que desciende Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta, comienza a predicar, la primera predica que él tiene se convierte en 3,000 personas. Ahí nace la iglesia. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque a partir de la semana 69 hasta nuestros días hay un espacio, hay un break, hay un tiempo de gracia. Hay un tiempo que ya no estamos en la semana 70 ni en la semana 69. Hay un espacio donde llegó la muerte del Mesías, y cuando nace la iglesia, ahí hay un espacio. Ahí se paró, se puso pausa a la profecía de Daniel 9, de Daniel 9:25, 9:24 al 27. Ahí tiene una pausa las 70 semanas de Daniel. La semana 70 de Daniel inició, vuelvo a el recapítulo, inició cuando se da la orden para la edificación del templo. Ahí inició la semana 70, las 70 semanas, y terminó hasta la semana 69, cuando nuestro amado Jesucristo vino y entregó su espíritu en la cruz del Calvario. Hasta ahí llega la semana 69. Ahora viene, se abre un espacio. Recuerden que las profecías de las 70 semanas le dijeron a Daniel, estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí se le pone un stop, un freno a la profecía de Dios con Israel, y entonces se abre el tiempo de la iglesia, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo que el evangelio ya no estaba solo sobre Israel, sino se abre para todo el mundo. Por eso que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y en eso que los suyos no lo recibieron, se abre el espacio para la iglesia. Y ahora estamos viviendo en el break, en el espacio entre la semana 69 y la semana 70. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo va a terminar cuando dice Romanos, se recordará que en Romanos dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, y se convierta la plenitud de los gentiles. Ahí, y cuando también la iglesia sea arrebatada, ahí terminará ese tiempo de gracia y iniciará la semana 70. Ahí será ya el final de la semana 70. Pero sigo con esto, porque mire, pues hay cosas que me llaman la atención, que son gloriosas. Llega la muerte se lo voy a leer nuevamente. Daniel 9:26 dice, después de este periodo, porque Gabriel le da al profeta Daniel una profecía en medio de que Jesús va a ser muerto. Mira lo que dice. Después de este periodo de 62 semanas, de 62 conjuntos, de 7, estoy leyendo en una traducción viviente, Daniel 9:26. Después de este periodo de 62 conjuntos, de 7, matarán al ungido, sin que parezca haber logrado nada. Pero usted sabe que logró mucho. No, en apariencia no logró nada con la muerte, pero usted sabe que en esa muerte, en esa resurrección, nosotros alcanzamos vida. Dice por eso que el apóstol Pablo dice que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Amén. O sea, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, pero Él resucitó. O sea, que sí hizo algo, aunque aparentemente no pasó nada. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y luego dice, mire lo que dice, porque me llama la atención esto. Está hablando de las 69 semanas, y pónganme atención en esta parte, porque está hablando de las 70 semanas de Daniel. Está profetizando acerca del pueblo. Y el ángel dice, ¿sabes qué? Va a haber un inicio cuando se da la orden para edificar
el templo, la santa ciudad, va a haber un inicio de las 70 semanas, pero va a llegar hasta las 69 semanas, cuando se le quite la vida al ungido. Pero cuando está dando esa profecía en Daniel 9:26, mire lo que hace. Dice, después de ese periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido, a Jesús, sin que parezca que haber logrado nada. Y luego dice, de inmediato dice, y sigue la oración y dice, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo. O sea, está hablando de Jesús, está hablando de las 70 semanas, está hablando de la semana 69 ahí, está hablando ahí, pero de repente mete otra profecía. De repente dice, ¿sabes qué? Pero se va a levantar un rey, perdón, se va a levantar un guerrero, se va a levantar un gobernante, dice, se va a levantar un gobernante, dice la Nueva Traducción Viviente, se va a levantar un gobernante que va a venir ¿a destruir qué? A destruir la ciudad. Recuérdese, ponga atención a esta parte, porque cuando Daniel está recibiendo la profecía de las 70 semanas, Daniel está en cautiverio. Daniel está cautivo. Y cuando Daniel está cautivo, Jerusalén y el templo también están destruidos. Las puertas están quemadas, el templo está destruido, no hay templo y no hay ciudad, porque está destruido. Por eso de que al inicio de la semana 69 salió Esdras, salió Nehemías, salió Zorobabel a construir. Construyen el templo, pero aquí en la profecía, que cuando termina la semana 69, dice que la ciudad y el templo van a ser destruidos. A mí me llama la atención porque va como de la mano, va de la mano que Jesús es crucificado, es muerto, pero en automático se levanta un gobernante. Es ese automático que en que se levanta un gobernante, en el texto de Daniel 9:26 fue en automático, fue al instante. Daniel lo está diciendo, él solo está viendo la visión, está dando la visión y lo escribe, matan a este y destruyen el templo por medio de un gobernante. Va de la mano. Y le explico esto, le voy a explicar esto. Acompáñenme a Lucas, si usted tiene Biblia ahí en mano, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 19, verso 28. Vamos a leer Lucas 19, del verso 28 al verso 35, para poder explicar el por qué Daniel en Daniel 9:26, él habla de la muerte de Jesucristo, pero de inmediato habla también de este gobernante o de este príncipe que va a venir a destruir también la santa ciudad y el pueblo. Lucas capítulo 19, verso 28 al 35. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Verso 28. Lucas 19. Versión Valera 60. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Está hablando Jesús con sus discípulos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Jesús envía a dos de sus discípulos. Verso 30. Diciendo, Jesús le dice a sus discípulos, id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y luego le dice Jesús, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Mire pues, subieron a Jesús encima. Póngame atención. Ahí está a pocos días de que Jesús entra a Jerusalén en la entrada triunfal, y está a pocos días también que lo tomen cautivo, están a pocos días de que celebre la Pascua, la última Pascua, la Cena del Señor, que lo tomen cautivo y que lo vaya a ir a la cruz. Pero en ese momento, cuando los discípulos, traen ese pollino a Jesús, tiran sus mantos y suben a Jesús sobre ese pollino, en ese momento, iglesia, en ese momento que suben a Jesús en el pollino, en automático se estaba cumpliendo una profecía. La profecía que había dado el profeta Zacarías en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Porque en Zacarías 9:9, el profeta Zacarías había profetizado y había dicho, oh Jerusalén, tu manso Salvador viene sentado sobre un pollino.
Zacarías 9:9, usted lo puede buscar, te lo estoy parafraseando, usted lo puede buscar en su Biblia. Pero Zacarías había profetizado acerca de este momento. Zacarías había profetizado que el Salvador, que el libertador de Israel iba a llegar montado en un pollino. A mí por eso me parece a mí eso glorioso. Zacarías dice, alégrate, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá sobre ti, justo tu Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Así era la profecía de Zacarías 9. Viene Jesús, los suben al pollino, estoy en la entrada triunfal, los suben al pollino, estoy en Lucas 19:35 y sigo leyendo. Sigo leyendo desde Lucas 35 a Lucas 38. Y dice ahí, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cumple la profecía de Zacarías 9:9. 36. Y a su paso, tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaron cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud y los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios y alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho, diciendo, bendito, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se puede usted imaginar ese momento? ¿Se puede imaginar ese momento? Para mi criterio, si tuviera que nombrar días importantes de toda la humanidad, este sería uno de los días más importantes de toda la humanidad. ¿Por qué sería uno de los días más importantes de toda la humanidad? Porque está entrando Jesús, el Salvador, y dice la Biblia que ahí todo el pueblo comenzó a adorar y a alabar a Jesús en carne. Cuando estaba vivo, comenzaron, oh, gloria a Dios, es el hijo de David, comenzaron a glorificar a Jesús. ¿Se imagina esa gloria? ¿Se imagina esa gloria que Jesús haya entrado en esa entrada triunfal y que todo el pueblo lo haya adorado, que todo el pueblo lo haya glorificado? Hermanos, eso tuvo que haber sido espectacular. Si uno en la iglesia siente la presencia de Dios, ahora imagínese ahí cómo estaba ese día. Con la misma presencia del Hijo de Dios ahí y que lo estaban alabando y estaban adorando. Un día glorioso. Pero sigo leyendo, porque sigo leyendo esto porque quiero llegar al punto y amarrarlo de Daniel 9:26 con lo que de la profecía que Jesús crucificado y que la ciudad es destruida. Sigo leyendo. Lucas 19:39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si esos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, ojo con eso, porque aquí es el punto, aquí es donde se amarra con lo de Daniel 9:27. Y cuando llegó, Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, o sea, al ver Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días, ojo ahí, mira lo que dice Jesús, mira lo que dice Jesús, 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Wow. Daniel profetiza. En Daniel 9:26, Daniel profetiza que cuando Jesús va a ser crucificado, se va a levantar un gobernante para destruir Jerusalén. Jesús está a punto de entrar a Jerusalén y que lo tomen cautivo. Y antes de entrar, él también ratifica y vuelve a profetizar lo que Daniel había profetizado acerca de Jerusalén. Y dice, ay, si tú hubieras conocido tu visitación, pero como no la conociste, no va a quedar sobre esta ciudad llorando Jesús. Imagínense eso. Miren el lamento de Jesús llorando en ese momento sobre Jerusalén, porque Jerusalén iba a ser destruida, porque no iba a quedar piedra sobre piedra. Jesús ratifica y vuelve a profetizar la profecía que Daniel había dado en Daniel capítulo 9, verso 26. Por eso es que Daniel 9:26 va de corrido. Por eso es que habla de la crucifixión y habla
que también el pueblo va a ser, que Jerusalén va a ser destruido, que también el templo va a ser destruido. Por eso que Jesús cuando entra, a pocos días de ser crucificado, él también llora y él también es santo Dios. Él mira el mapa. Es que mira, un profeta, si algo tienes que mira lo que va a pasar realmente. Porque Jesús entiende y mira, Jerusalén, santo Dios, ahora la estoy viendo, pero muy pronto, dice Jesús, va a ser destruida. Y ojo, porque va a ser destruida. Y pongamos atención a esto, porque dice que va a ser destruida porque no supo conocer el tiempo de la visitación. Amado y amada, sería bueno que nosotros sepamos cuál es el tiempo de la visitación. Sería importante, iglesia, que nosotros entendiéramos el tiempo cuando vamos a la iglesia. Sería importante que entendamos el tiempo cuando vamos a alabar al Señor, porque a eso vamos. Sería importante que entendiéramos que a la hora de la palabra pusiéramos atención a la palabra. Ese pueblo no entendió su visitación. Y porque no entendió la visitación, vino una calamidad sobre ellos. Sus hijos fueron rodeados. La ciudad fue destruida. O sea, que puede haber destrucción por no conocer los tiempos de la visitación de Dios. Jesús llora, regresemos al tema. Jesús llora. Jesús se lamenta. Llora sobre esa ciudad. Porque la ciudad iba a ser destruida, hermanos. Que iba a ser destruida. Daniel 9, 24 y 25 está profetizando. Están diciendo, ¿saben qué? En la semana 1 van a soltar la orden para ir a edificar esa ciudad, para ir a levantar el templo. En la semana 1 de las 70 semanas se da la orden para ir a edificar el templo, para ir a edificar la ciudad. Pero cuando también te dice que cuando va a terminar la semana 69, también dice, cuando se muera Jesús, cuando sea crucificado, también va a haber destrucción en esa ciudad por no conocer los tiempos. También va a haber destrucción en el templo. Y usted lo puede ver en la historia. Hermano, Jesús viene, Jesús muere, sea crucificado y dice la historia, no la Biblia, dice la historia que 70 años después de Jesús se levanta un romano llamado Tito Vespasiano y ese Tito Vespasiano llega a rodear Jerusalén, que iba, por cierto, cabe mencionar que Tito Vespasiano va ahí como coronel, como general del ejército romano, pero después pasa a ser el emperador de Roma y llega y dice la historia que Tito Vespasiano llega y destruye toda Jerusalén, destruyó todo el templo. No quedó piedra sobre piedra. Y ese Tito Vespasiano, hermanos, era un malvado, era un ruin de verdad, era malvado. Lo que tú y yo nosotros conocemos por historia, porque hemos ido o porque lo hemos visto por televisión o en videos, lo que nosotros hoy como cristianos conocemos como el muro de los lamentos. Ese muro de los lamentos, eso fue lo único que dejó Tito Vespasiano en el año 70 de Jesús. Fue lo único que dejó. Destruyó todo, arruinó toda la ciudad. Fue lo único que dejó. Y lo dejó como muestra para señal, para que el pueblo se rasgara las vestiduras, para que el pueblo llorara, porque se había acabado la ciudad y se había acabado el templo. Mira, hermano, qué triste. Entre paréntesis de la semana 70, pero qué triste. Porque desde el año 70, después de Cristo, los israelitas no tienen templo donde ir a adorar. Hasta el día de hoy, no tienen templo donde ir a adorar. Y no tienen templo, iglesia, porque según lo que dice Jesús, es porque no entendieron cuál era su visitación. No entendieron cuál era el tiempo de la visitación. No comprendieron que llegó la visitación. Y como no entendieron, el templo de la ciudad fue destruida. Lamentable. Lamentable de verdad. Empecemos con esto. La semana 70 inician cuando se da la orden para edificar el templo, para edificar la ciudad. La semana 69 llega cuando Jesucristo es crucificado en la cruz y él entrega su espíritu. Mateo 27:50 le entrega su espíritu, hasta ahí llega. La semana 69. De la semana 69 hasta el día de hoy, hasta el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios trabajando con la iglesia. Cuando llegue la semana 70, eso lo encontramos en Daniel capítulo 9, verso 27, la semana 70. Daniel 9, 27. En Daniel 9, 27 se habla de la semana 70. Y dice, Daniel 9, 27, versión Valera 60, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos
y a la mitad de la semana o de los 3 años hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana 70 o la última semana de Daniel, la 70ª semana de Daniel, va a ser cuando sea manifiesto el anticristo. Para cuando llegue ese momento de la manifestación de la semana 70, nosotros como iglesia ya no vamos a estar, porque la iglesia es arrebatada. Según Tesalonicenses dice que para que se manifieste el inicuo, el hijo de perdición, dice que hay algo que lo retiene. Pero cuando eso que lo retiene, que es el Espíritu Santo en la iglesia, sea arrebatada y sea quitada, o sea que esa última semana tú y yo no la vamos a ver, tú y yo como iglesia no vamos a ver esa semana, que son los últimos 7 años, que se llama la tribulación y la gran tribulación, que está acá en Daniel 9:27. Por eso es que dice, ojo con esto, porque la semana 70 de Daniel, o la 70ª semana de Daniel va a comenzar, dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto. Cuando esta otra semana confirme el pacto, tendríamos que ir a estudiar lo que es Apocalipsis capítulo 5, donde se le vuelven los títulos de propiedad a Jesús, y Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y verso 2, porque en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1 y verso 2, se habla y se dice que el Cordero comienza a desatar los rollos, y cuando abre el primer rollo, dice en Apocalipsis 6, 2, que se manifiesta este personaje que viene en caballo blanco, viene con corona, viene también con arco, y que salió venciendo para vencer. Este es el que va a venir a reafirmar el pacto. ¿Qué pacto? Eso bueno, sería tema de otro prédica, pero este pacto que va a reafirmar este, este, este personaje no es otra cosa que la alianza de paz entre el pueblo judío y todos los musulmanes que viven a la par. Usted sabe que desde el año 2020, cuando estuvo Donald Trump como presidente, él comenzó a impulsar un programa de un pacto de paz que se llama el Pacto Abraham. El Pacto Abraham comenzaron a firmarlo, de hecho Egipto ya lo firmó, Cisjordania también ya lo firmó, y hay como 4 países más que lo firmaron, de paz con Israel. Cuando ese pacto se firme, que el pacto se firme, dan como la autorización para que el tercer templo de los israelitas, el tercer templo de Salomón, sea levantado. Eso nosotros ya no lo vamos a ver como iglesia, porque cuando sea manifiesta la semana 70 para reafirmar este pacto, nosotros ya fuimos arrebatados. Lo vamos a dejar ahí, Pastor Carlitos. Le agradezco ahí por la oportunidad y el tiempo de poder compartir la palabra. Les bendigo ahí en el nombre poderoso de Jesús. Y no sé si nos vamos a quedar para responder preguntas. Sí, pastor. Ok, Claro que sí. Hermosa enseñanza magistral y cómo veniste encajando cada detalle. Aún pues yo estoy aprendiendo esta noche contigo, Pastor gloria a Román. Dios. Una enseñanza magistral. Amigos y hermanos que nos ven en la plataforma y nos verán también, les recomiendo escuchar esta enseñanza poderosísima. Es bueno saber discernir, vivir el tiempo que estamos viviendo. Y esto lleva a un propósito, estar preparados. Bueno, Amén. Pastor Román, yo siento como que, bueno, usted ya lo dijo, esto tiene otra segunda parte. Claro. ¿Verdad? Entonces, vamos a platicar de esto, ¿verdad? Para la segunda parte. Y quisiera dejar un tiempo de preguntas antes de que nuestro amado pastor Román Gómez, con esta gran enseñanza magistral, profunda, digerible, entendible, pues quisiéramos esta noche dejar un tiempo. Eh, Antes de que venga la primera pregunta, quiero bendecir y saludar a muchos hermanos que están conectados en vivo por la plataforma, perdón, por Facebook Live. Tenemos muchos hermanos y hermanas que están conectados en vivo por Facebook Live. Así es que Dios le bendiga a cada uno de ellos. Em, Muy bien, quiero aprovechar el tiempo. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? Vamos a Bueno, ver. yo más que me da la palabra Pastor Siu, Sí, más que preguntas, yo le doy gracias a Dios y la gloria es de Él, que hoy me di cuenta de muchas cosas
y, y lo grabé. Antes de que llegue la grabación, grabé porque sí me interesaba muchísimo esto. Desde que usted comenzó con esto de la diferencia entre nuestro pueblo, nuestro país con Israel, los meses, los días, y yo decía, ¿cómo así explica todo eso? Es para llegar al tema, ¿no? De esto de las 70 semanas. También algo que me llegó mucho a mí es sobre Daniel, cómo fue un hombre entendido en medio de los tiempos y Claro, cómo él valoraba las profecías, o sea, él escudriñó de aquí, de allá y sobre todo de Jeremías. Eso también, de verdad que para mí no lo había considerado ni tomado en cuenta ese tema, cómo él leía la palabra. Entonces, claro, incluso usted hizo una referencia de que el que no lee la Biblia y se basa en sus pensamientos y todo, de verdad, ese espíritu inmundo que aquí lo anoté de Pitón. Sí, tiene razón. Me encantó ese tema. También habló dentro de todo, usted se dio un tiempo para hacernos ver el que valoremos y pensemos aquí nosotros entramos a la casa y lo que pasó acá, en alguna parte lo anoté que esto pasó con Ezequías cuando dejó entrar al rey de Babilonia y bueno, esos claro. detalles me encantaron también. Y es que pastor, esto está pero hermoso. Eh, Algo más también sobre todo también de nuestros hijos. Eso también me encantó, ese cuidado y esa oración que siempre tenemos que tener por ellos. Amén. Así que bien, excelente ese estudio y sigue. Ya aquí lo esperamos, pastor. Amén. Gracias, Amén. hermana Dios nos da la Marcela. vida. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte? Bueno, Pastor Siu, buenas noches. Solamente un aporte. Excelentes palabras. La gloria sea para Dios, Pastor Román. Amén. Qué gran privilegio tener el conocimiento, la sazón de los tiempos, como dice Daniel 2, ¿verdad? Él muda los Claro, tiempos y las edades, él pone la sazón a los tiempos y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Me uno a todo lo que dijo Marcelita, ¿no? Porque todo los puntos que ella indicó me llamaron también la atención a mí, de tener cuidado, porque usted dijo algo de una manera que yo no lo había pensado, pero lo hemos leído como 500 millones de veces acerca de Jezabel, que le decían profetiza en la tierra, y era Ujú. considerada profetiza, pero en los cielos nada que ver. O sea, tenemos que claro, tener cuidado y tenemos que tener ese discernimiento del Señor, a escudriñar la palabra para saber qué voz escuchamos, porque estamos en tiempos finales y el Señor Jesucristo viene pronto por una iglesia pura y sin mancha. Y todo lo que usted indicaba, amado pastor, sobre los hijos, que también me llamó la atención y sobre quién dejamos entrar a la casa, marcó mucho. Son cosas que como padres cristianos sabemos que tenemos que tenerlos muy, muy en alto y no tomarlo a la ligera. Por algo Proverbios dice, las malas juntas corrompen las buenas costumbres y también tiene un claro. efecto espiritual. Así que le agradezco muchísimo. Esperamos esa segunda parte. Me uno a Marcelita y muchas gracias, Pastor Siu y Pastor Román. Excelente palabra. Que Dios lo bendiga, Pastor. Amén. Amén. Gracias, profeta. Gracias. Uno más. Solo ¿Alguien quisiera, más tiene pastor, no sé si aporte? me permite Sí. agregar algo, a lo que decía la hermana. Es que no lo mencioné, pero el riesgo cuando uno abre la puerta de la casa, hermanos, de verdad es importante no dejar entrar a nadie. Vemos Ezequías abre la puerta y hubo una consecuencia de eunucos. Y algo bueno, yo no lo he escuchado a nadie decir, pero cuando uno estudia, Daniel y sus amigos eran eunucos. Puede que usted mira que se los dan a Aspenaz en Daniel 1:3, que era el jefe de los eunucos. Eso es tremendo, hermanos, porque imagínense, Daniel no tuvo descendencia, ¿verdad? A causa de Ezequías y a causa de que el pueblo no escuchó la palabra, ¿verdad?
Amén. Gracias, pastor. ¿Alguien Solo más? una Vamos. cosita más, Pastor Carlitos. Amén. Usted dio mucho con el tema de los versículos a partir del 23, 24, 25, 26. Como para un poco entender todo lo que usted dijo, Pastor, aquí Daniel profetiza ya directamente, ¿no, verdad? Sí, hermana No, Marcelita y todos los que nos ven, todos los pasajes bíblicos que nos dio Pastor Román están en el video de Facebook Live. O sea, si alguien ve otra vez esta grabación, ahí está todos los versículos bíblicos. Gracias. Gracias, gracias. Pastor Siu, solo doy una última, perdón. Sí, Eh, sí, Jezabel profetiza aquí en la tierra, era maestra, tenía 850 discípulos, pero en el cielo era considerada como una ramera, una prostituta. Hago énfasis en esto porque nosotros como ministros debemos estar preocupados, más allá de qué opinión tiene la gente de nosotros o qué título nos da la gente. Nosotros debemos estar preocupados cómo nos ven en el cielo y qué dice en el cielo de nosotros. ujú. Amén. ¿Verdad? Solamente. Gracias, pastor. Y sumando lo que dijo nuestro amado pastor Román, por sus frutos los conoceréis. No por título, no por lo Claro, bonito, lo bonita, claro. por sus frutos. Toda situación espiritual, usted primero vea los frutos de las personas, ¿verdad? Amén. Y cuando habla de abrir puertas de su casa, hay varias puertas. Recuerde, física, la casa física, también la puerta de su corazón, también sus secretos. Digo secretos porque hay cosas que nadie debe de saber de su Claro, vida, de su familia, de su intimidad, porque igual hay personas que se llaman ser hermanos o hermanas, pero en vez de orar y proteger y cuidarlo, lo van a arrastrar. Así, vulgarmente. Así es que hay varias puertas. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar antes de que nuestro amado pastor Román ore por las personas que necesitan entregar su vida a Jesús en la plataforma y los que verán después? Amén. Muy bien. Vamos a ganar tiempo, amados hermanos. Pastor Román, excelente enseñanza magistral. Hay personas que están conectados en vivo. Pero también hay personas que nos verán después porque esto va a ser producido en YouTube también y seguramente muchos lo verán y nosotros que estamos acá pueden compartir esta enseñanza con sus amistades y sus familiares. Amado pastor, una oración final y luego para aquellas personas que quieren entregar su vida a Jesús al ver este programa, por favor. amén. Amén, amén. Oramos en el nombre de Jesús. Sí. Padre, oramos a tu nombre, Padre, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey, Señor, y que tú eres Señor de señores, Padre, y Dios de dioses. Tú eres el Dios verdadero, Padre, y a ti clamamos, Señor, creyendo lo que dice tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que clama a mí y yo te responderé, Señor. Creemos que hay respuesta en esta hora, Padre, y no solo en esta hora, Padre, sino mañana, pasado, siempre hay respuesta en ti, Señor. Oramos por los hermanos, Padre, que tienen alguna necesidad, Padre. Quiero ponerlos delante de ti, Señor. Tienen alguna necesidad económica, Padre. Pedimos, Señor, para que tú los sanes, para que tú los proveas, Señor, para que tú les des, Señor. Si hubiera alguien enfermo, Padre, por favor, sánalo, levántalo, Padre, sin importar cuál sea la enfermedad, Padre. Tú eres el Dios de los imposibles, Padre, y para ti, Señor, no hay nada que tú no puedas hacer, Padre. No hay enfermedad que tú no puedas sanar, Padre. Así que oramos por todos los enfermos, Señor, para que sean levantados y sean restaurados en esta hora, Padre. No por la palabra de un hombre, Señor, sino por tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y oro también, Señor, por aquellas personas que quieren entregar su vida a ti, Señor, aquellas personas que ya no encuentran más salida, Padre, y aquellas personas, Señor, que han creído en tu corazón, como dice Romanos, Padre. En Romanos dice que crea, que hay que creer primeramente en el corazón y luego confesar con la boca, Padre. Oramos por esas personas, Padre, que van a reconocerte, Señor, como su único y suficiente Salvador, Padre. Que tú los bendigas, Padre, y que tú anotes su nombre, Padre, en el libro de la vida, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén, Padre, y amén. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a finalizar orando. Hay una petición de nuestra hermana Elizabeth Luyo. Es una hermana ecuatoriana que vive aquí en Estados Unidos. Pide oración por Ecuador.
Hay secuestros, asesinatos, violencia, falta de luz. O sea, hay un caos. Así es que vamos a hacer una breve oración Amén. en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Sabemos que tú estás presente en esta plataforma. Tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque tú eres sobre todas las cosas. Esta noche con esta hermosa familia venimos a orar y a clamar por Ecuador. Vamos. Envía tus ángeles, Espíritu Santo, ángeles que tomen control, porque dice tu palabra que los ángeles son mensajeros tuyos para tu pueblo. Y hoy un pueblo clamamos juntos. Tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo y clamamos a ti sobre cualquier cosa, tú lo harás. Y venimos con un corazón, Señor, contrito y humillado, rogándote, suplicándote para que tú tengas el control en Ecuador. Toca los corazones de los delincuentes, de los asesinos, de los secuestradores, de todos aquellos que están trayendo violencia, asesinato, derramamiento de sangre, y que estas personas también por ellos, mi Cristo Jesús, moriste en la cruz del Calvario. Pero las vidas atadas por demonios, por Satanás, por espíritu de muerte y de pecado y de la condenación eterna, esta noche, Padre, te pedimos que tú envíes tu presencia, tu misma presencia, Espíritu Santo, que trae convencimiento, que trae transformación, cambia la mentalidad de ellos. Cambia la mentalidad y el corazón de los corruptos, de los violentos, de los asesinos. El peor hombre o mujer o joven que pudiera existir en Ecuador trayendo estas clases de maldades, tú lo puedes convertir. Pero tú necesitas atalayas, tú necesitas intercesores, tú necesitas que se levanten hombres y mujeres y que te clamemos a ti. Nosotros, nuestro deber es orar y clamar por la paz de Ecuador, por la paz de Israel, por la paz de la guerra entre Rusia y Ucrania, por la paz en el Medio Oriente, por la paz en México, en Centroamérica, Suramérica, en el mundo entero. Y tú lo harás, Señor. Para ti nada es imposible. Lo que para nosotros es imposible, lo que para el hombre es imposible, para ti nada es imposible, porque tú hiciste los cielos y la tierra, porque tú hiciste al hombre, Señor, a imagen y semejanza tuya. Por tanto, te rogamos para que todo ecuatoriano, aún en el mundo entero, de los países que estamos hablando, aún de las autoridades de gobierno, Padre, que de las grandes potencias mundiales que hoy en día lo que está lleno de competencia, Señor, de poder, quién domina, quién gobierna el mundo entero, Padre, de la vanidad, de la vanagloria, del imperio o el imperialismo, Señor, y que el diablo opere en sus corazones, aún en ese extremo, oramos, Espíritu Santo, para ti nada es imposible. Cambia, transforma, doblega los pensamientos, los corazones, los ánimos agitados por el diablo que trae muerte en el mundo entero. Trae tu paz, Señor. Trae tu paz. Y el único que te puede traer paz, bendición, salvación y vida eterna se llama Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para el perdón y la salvación del mundo entero. La paz de Ecuador se llama Jesucristo. La paz de Estados Unidos, de México, el mundo entero, de Rusia, Ucrania, Israel, el Medio Oriente, Señor, de las Coreas, de China y de México y todos los países de Latinoamérica donde hay derramamiento de sangre día a día. La paz de cada hombre y mujer y familias en el mundo entero se llama Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada familia, amigos y hermanos que nos ven por Facebook Live, nos despedimos de esta plataforma. Nos vemos sábado en la oración matutina y altar familiar. Y el próximo jueves continuaremos con este programa Cairo de Dios, el cumplimiento profético que menciona la Sagrada Escritura. Pastor Román, Pastora Raquel, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a esta plataforma y a todos los que nos ven en Facebook Live. Buenas noches a todos.